7:27 minutos, continuamos con más de Primera Página y está conectado con nosotros a esta hora nuestro segundo invitado esta mañana. Se trata de Miguel Truzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, para hablar sobre lo que sucede en la guerra de Medio Oriente, el conflicto directo entre Hamas e Israel después de que el grupo terrorista se infiltrara en territorio israelí el pasado 7 de octubre, matando además a 1.400 israelíes, mientras que del lado palestino se reportan más de 2.600 muertos, quiero decir. Bueno, estimado Miguel, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y muy buenos días para usted. Hola José, buen día y gracias por el contacto. Aquí a la orden y a disposición para tu audiencia. Señor Miguel, ¿cuál es la posición actual de la comunidad judía en Venezuela y también en el mundo respecto a estos ataques de Hamas y la visión sobre la guerra que se vive en este momento? Bueno, la comunidad judía de Venezuela, por supuesto, tiene un firme respaldo y apoyo a la posición de Israel en cuanto al derecho internacional a su legítima defensa y a la existencia misma del Estado de Israel. Recordemos que el movimiento terrorista Hamas se infiltró en territorio israelí el pasado 7 de octubre, causando más de 1.300 asesinatos a mansalva, una masacre que los analistas, los expertos han determinado que ni siquiera en el holocausto, prácticamente en los primeros albores del holocausto se había dado una matanza tan indiscriminada de niños, de bebés, de adolescentes, de familias enteras en sus casas. Así que la comunidad judía de Venezuela, por supuesto, como una comunidad sionista, apoya firmemente la defensa irrestricta del Estado de Israel a su integridad territorial, a la defensa de la vida de sus ciudadanos. Desde aquí, desde donde nos encontramos en este momento, estamos siguiendo paso a paso y minuto a minuto todos los acontecimientos y por supuesto esta batalla no se libra solamente en el campo, esa refriega se libra también en los medios de comunicación, se libra en la opinión pública mundial. Y los movimientos islamistas integristas radicales como Hamas, como la Yihad Islámica, como Hezbollah, también lo que pretenden es ganar la batalla en el campo de la opinión pública mundial, en el campo de los organismos internacionales. Sabemos muy bien que esta incursión de Hamas fue organizada con mucho tiempo de antelación y sabían obviamente las represalias que iba a tener el pueblo de Gaza. Pero ellos lo que están buscando también es la demonización, la deslegitimación de Israel en el ámbito internacional, José. Ahora, Miguel, ya sabemos la respuesta que tiene Israel en este momento en Gaza. Está bombardeando la franja, dice que busca acabar con las instalaciones donde opera Hamas. Sin embargo, también diferentes organismos internacionales temen por una crisis humanitaria, sobre todo que tiene que ver con el desplazamiento. Se reportan más de 1 millón de palestinos gazatíes que se han desplazado en la franja. ¿Cuáles son las dimensiones que cobra esto también en el sentido humanitario? ¿Qué está haciendo Israel para salvaguardar las vidas de los civiles, que es lo más preocupante en este conflicto y que además ellos en tal caso no son el objetivo? Sí, a diferencia de Hamas, Israel siempre le ha preocupado la vida de los civiles, tanto en Israel como en la franja de Gaza, inclusive en Judea y Samaria, la Cisjordania. Recordemos que a diferencia de Hamas, Israel avisa, notifica, siempre con antelación ante cualquier ataque en represalia a los diferentes ataques misilísticos que ha realizado Hamas desde Gaza, desde el comienzo de su ocupación en ese territorio. Recordemos que Israel entregó a la Autoridad Nacional Palestina en el año 2005 la integridad territorial de la franja de Gaza. Lamentablemente en el 2006 hubo unas elecciones parlamentarias que ganó Hamas y en el 2007 Hamas desaloja por la fuerza ante violentos enfrentamientos con la Autoridad Nacional Palestina y de ese momento, 2007, empieza un ataque inclemente, tanto por vía de túneles que ha construido Hamas como por vía aérea a nivel de misiles. Así que en este caso el objetivo de Hamas no es proteger a sus ciudadanos o residentes de Gaza, todo lo contrario, los usa como escudos humanos y justamente para achacarle a Israel la violación flagrante de derechos humanos como está pasando en estos momentos. Como te dije, esto es una batalla que se da no solo en el campo
sino también en el campo de batalla, sino también en los medios de comunicación y en la opinión pública internacional. Bueno, una situación muy complicada, ¿no? Lo que se vive en este momento en Medio Oriente. Tenemos imágenes en vivo de la Franja de Gaza, así está en este momento, mientras que había una tregua humanitaria de algunas horas para permitir el paso de ayuda humanitaria y también la evacuación de civiles extranjeros hacia Egipto, una mediación que también ha logrado Estados Unidos en acuerdo con autoridades israelíes y parte de Egipto también, que busca la solución al conflicto. Conversamos esta mañana con Miguel Truzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, hablando sobre las perspectivas respecto a la guerra. Le pido que se queden con nosotros para que en la próxima parte continuemos viendo su análisis respecto a los escenarios que surgen en este momento. Vamos a la pausa, 7:33 minutos, ya volvemos con más de Primera Página. 7:36 minutos, nos acompaña esta mañana vía Zoom el coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, Miguel Truzman, hablando sobre la guerra en Medio Oriente. Fíjese, Miguel, que las autoridades israelíes han elevado a 199 los civiles secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza. ¿Qué mecanismos de presión están ejerciendo para que se liberen de inmediato a los detenidos, ya que entre ellos también hay muchos extranjeros? Bueno, José, sí, estás bien informado, porque justamente, según lo que manejo oficialmente, esa es la cifra hasta ahora de rehenes, de personas que fueron llevadas del sur de Israel hacia Gaza. Bueno, justamente la presión es evitar, digamos, el traslado de alimentos, de infraestructura, de algún tipo de medicinas, inclusive de agua, para la franja, a los fines de presionar al movimiento integrista Hamás para devolver a los rehenes. Creo que también hay una fuerte presencia diplomática y de reuniones de todo tipo, inclusive de países como Irán, en este sentido, ¿no? Yo creo que es bueno recalcar que el movimiento terrorista Hamás, en su carta fundacional, tiene como objeto primordial la eliminación del Estado de Israel y la presencia judía en la región. También es bueno recalcar que ayer el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es el presidente del pueblo palestino como tal, el vocero real y efectivo del pueblo palestino, declaró que rechaza totalmente las acciones de Hamás, las acciones terroristas. Exactamente a eso iba, Miguel. Mahmoud Abbas se ha desmarcado de las acciones terroristas de Hamás, ya deslindándose por completo de lo que tiene que ver con estos ataques a civiles israelíes, y bueno, también ha condenado la muerte de miles de palestinos en este caso y en el conflicto. ¿Cómo se interpreta también esta reacción y hasta qué punto esto podría contribuir a una mayor cooperación para lograr una solución pacífica a lo que se está viviendo? Bueno, justamente creo que desde mi punto de vista, de mi opinión, creo que en este momento ya Israel tomó una decisión de erradicar totalmente a las células del Hamás de la Franja de Gaza. Recordemos que siempre había como una especie de contraofensiva de los misiles lanzados por Hamás, minimizaban la capacidad operativa de Hamás, que después de 5 o 6 años se fortalecía nuevamente con la fabricación e importación de todo tipo de armamento. En este momento ya Israel, creo que después de lo que pasó el 7 de octubre, tomó una determinación: eliminar y erradicar al Hamás de todo lo que es ese territorio palestino, y que la Autoridad Nacional Palestina, en este caso presidida por Mahmoud Abbas, aun cuando el liderazgo de Mahmoud Abbas se encuentra muy disminuido por una serie de elementos, edad, corrupción, enfermedad, en fin, pero es un elemento moderado en la región que pudiera tomar privilegios de todo este tipo de lo que está pasando en el Medio Oriente, y sobre todo en esta zona entre Israel y Gaza, para tomar una presión importante sobre Hamás y sobre el mundo islámico, y tomar una presencia, liderazgo que no tiene hasta ahorita, pero que pudiera tener para asumir la presidencia total, tanto de la Franja de Gaza como de Judea y Samaria. Así que es un momento crucial para el pueblo palestino y para Israel. En definitiva, si se avanza en la erradicación de estos movimientos islámicos que lo que buscan es la destrucción y el terror de civiles en el Medio Oriente. Bueno, Miguel, ya para finalizar, lo que está sucediendo también es preocupante en torno a algunas manifestaciones antisemitas, y de hecho también
que tienen que ver con la islamofobia, en algunos casos de grupos aislados, que en las últimas horas, por ejemplo, hubo el asesinato de un niño palestino en Estados Unidos, pero también en Alemania, por ejemplo, se está reportando que hay casas marcadas con la estrella de David, como ocurría en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ve la dimensión también desde este punto de vista del repunte del antisemitismo y del otro lado de la islamofobia? La comunidad judía de Venezuela ha venido trabajando incansablemente en los últimos años en fortalecer las relaciones y los lazos interreligiosos. Hemos tenido inclusive hace pocas semanas tuvimos una reunión muy importante en la mezquita Al Ibrahim, la mezquita de Mari Pérez, con todas las confesiones religiosas, tanto con los cristianos, con los católicos, el mundo judío y el mundo musulmán. Así también lo tuvimos en la sinagoga de Mari Pérez, y eso hemos venido fortaleciendo estos lazos para dar un mensaje importantísimo, no solo a Venezuela, sino al mundo, de que la fraternidad y la coexistencia son fundamentales en la confianza para un mundo mejor. Así que nosotros de la comunidad judía de Venezuela rechazamos cualquier acto de violencia de tipo religioso, ya sea de un lado o de otro. Fortalecemos los lazos de amor, de paz, de fraternidad, de vida, que es lo que tenemos que relanzar, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Así que en ese sentido estamos claros en este aspecto de nuestra misión, José, tanto en Venezuela como en el mundo. Bueno, Miguel, con ese mensaje le agradecemos por atendernos esta mañana en Primera Página y darnos a conocer también la posición de la comunidad judía de Venezuela en el mundo, también en este momento cuando hay tantas opiniones, desinformación en algunos casos, porque llegan noticias que no tienen nada que ver con el conflicto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti y a tu audiencia, José. Un abrazo. Hoy con nosotros Miguel Truzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, así como la posición de la comunidad judía en Venezuela también. Les quiero comentar que me he comunicado directamente con el embajador de Palestina, el señor Fadi El-Saben. Todavía no he recibido respuesta, esperamos que pronto pueda acompañarnos también para que exponga su posición respecto a este conflicto entre Hamas e Israel. Vamos a hacer la pausa a esta hora, son las 7:42 minutos, a la vuelta más de Primera Página.